1:27. Les preguntamos ahora, ¿existe el altruismo en la naturaleza? Bueno, más que a nuestros oyentes, que pueden tener sus teorías, se lo queremos preguntar. Fíjense, es que me emociona y todo, porque hacía que no decía yo Javier Mugueta, biólogo de Iberozoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un montón de tiempo. Así que, hola Javier. Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo después de tanto tiempo. Es que sois tantos en Iberozoa, que los fundadores os vendéis muy caros, también te digo. Bueno, estamos por ahí fundando cosas en Valencia, en Cuenca y en Sevilla, pues... O viene mal pasar por aquí, por la Iberozona. Pues no, hay que estar aquí y hoy con este tema tan curioso. ¿Existe el altruismo en la naturaleza? Sí. Bueno, sí, a ver, es un tema muy interesante porque por lo que nos toca como seres humanos, ¿no? Un poco porque nosotros muchas veces lo que hacemos es que a procesos biológicos les damos un sentido como más emocional, ¿no? Y hablamos de empatía, y hablamos de amor, y hablamos de cariño, cuando a lo mejor son todo, o sea, en realidad todo se puede llegar a explicar a través de un montón de procesos bioquímicos y tal. Entonces yo vengo un poco a liarla en ese sentido. Me encanta, vengo a liarla, porque vamos a ir metiendo ahí ya algún término. También, además de altruismo, por ejemplo, la selección en grupo. Sí, la selección en grupo es, por decirlo de algún modo, en vez de que un individuo... O sea, porque nosotros conocemos la selección natural. La selección natural es como que sobrevive el más fuerte, entre comillas, el que mejor se adapta, lo que nos han enseñado en el cole, ¿no? Entonces, básicamente, cuando el individuo es más apto en un contexto, ese individuo puede reproducirse y sus descendientes serán más aptos porque mantienen esa dotación genética. Perfecto. La selección en grupo es algo completamente distinto. Y es algo que además bebe de unas ideas un poquito políticas y sociológicas, que es, en vez de que quiera sobrevivir el individuo, lo que propone es que lo que tiene que sobrevivir es el grupo, una población, una comunidad, una especie. Vale. Y eso ocurre incluso a costa de la vida del individuo. Es decir, un individuo que se sacrifica y entonces deja de hacer descendientes para que sobrevivan el resto de sus compañeros. Entendido, pero yo quiero que me pongas ejemplos. Vale, venga. Yo te he puesto 3 ejemplos de esto, un poco como se ha citado en la literatura clásica. Vale. Ejemplos con ardillas, con lemmings y con pingüinos. Venga. ¿Con qué quieres que empiece? Por las ardillas, que me gustan a mí, me parecen agradables las ardillas, son simpáticas. ¿Las ardillas son altruistas? Bueno, pues igual que a ti te gustan las ardillas, comparten tus gustos los zorros, los chacales, los tejones, las comadrejas. O sea, las ardillas son el dulce de todos los mesocarnívoros, de los pequeños carnívoros. Vale. Entonces, como son un caramelito, están constantemente expuestas a peligro. En concreto, las ardillas de Belding, que es un tipo de ardilla que vive en unas colonias que se esconden cuando vienen los depredadores, pues cuando un depredador se aproxima a la colonia, la primera ardilla que lo ve y la que está más cerca de ese depredador emite unas vocalizaciones, unos grititos y levanta las manos. ¿Qué me dices? Entonces, lo que hace con eso es pisar al resto de ardillas para que se escondan. El resto de ardillas se esconden y se protegen y sobreviven, pero normalmente la ardilla que avisa a las demás acaba siendo el bocadito del zorro que pase por ahí. Hace de cebo. Entonces, dice, en ese caso, cógeme a mí, dice, ¿no? Claro, algo así. Entonces, en ese caso, esa ardilla está perdiendo individualmente, pero la colonia está sobreviviendo gracias a su aviso. Vaya, de verdad, no sé, a mí me parecen simpáticas, no comparto los mismos gustos que los mesodepredadores, pero ahora ya, fíjate, me parecen simpáticas y me da penilla la pobre que se ha tenido que sacrificar. En este caso se sacrifican. Háblame de los lemmings, que a mí me suena mucho a videojuego esto. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en el videojuego? Pues eso, que van ahí chu, y cuando no hay salida dicen, venga, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Correcto, eso es un poco la visión que tenemos en el imaginario colectivo de los lemmings. Los lemmings son unos ratoncitos muy chiquitines que viven en el norte de Europa, por ejemplo, hay lemmings, y lo que hacen es que tienen picos de sobrepoblación. De vez en cuando hay años donde hay una barbaridad de lemmings. Entonces, digamos que la teoría clásica nos habla de que los lemmings, cuando entran estos picos de sobrepoblación, migran, buscan otros sitios y muchos de ellos se suicidan. Se tiran a las aguas del Ártico para que no haya una gran sobrepoblación y todos puedan alimentarse de los recursos. En caso de que esto no pasara, los lemmings morirían todos de hambre porque habría demasiados como para tal.
Oye, estoy un poco apenada, ¿eh? Lo del altruismo no sé si me está gustando en la naturaleza. O sea, que una que primero hace de cebo y se sacrifica directamente. Otros que directamente se suicida porque dicen, mira, somos muchos, aquí no hay para todos. Y en el caso de los pingüinos, ¿cómo muestran ese supuesto altruismo? Te van a gustar más. Venga, porque los pingüinos lo que hacen es que... hemos visto antes fotos de pollos de pingüinos. Sí. El pingüino emperador, los pollos son todos iguales. Es imposible identificarlos unos de otros, son como gemelos. Entonces, cuando los adultos van al mar a comer ellos y a pescar para los pollos, cuando vuelven no tienen ni idea de cuál es cada pollo. Es el mío. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y además pasa una cosa con los pingüinos, que hace mucho frío. Sí. Donde viven los pingüinos hace muchísimo frío. Entonces lo que hacen es que se juntan entre ellos en una bolita para estar todos abrigados y todos juntitos. Y claro, mira toda vez dónde deja a mi hijo en la guardería, ¿sabes? Pero que la son todos puerta del iguales, colegio, que ahí por lo menos la maestra va repartiendo. Ahí no, ahí todos a la pelotonaos. Ahí van todos iguales, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como es imposible saber de quién es cada pingüino, lo que cuando vienen los adultos, el primero que pillan, ¡pam! Pues a este le doy de comer. A este. Entonces, para este bollicao. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que si todos dan de comer a un pingüino, sí, al final todos los pingüinos comen y entonces en grupo, en selección de grupo, en el colectivo sobreviven. Vale, o sea que es ir a la puerta del colegio con merienda y al primero que pase, a ese le das. Ya alguien se encargará de dar al tuyo si sigue la misma teoría. Algo así, ¿no? Es exactamente eso, sí. Esperemos que no haya uno muy listo que se ponga todo el rato al principio de la fila, también te digo. Bueno, por ahí van un poco los tiros de que estas teorías... Tienen sus lagunas. Estas teorías tienen sus lagunas, ¿no? Sobre lo siguiente que me vas a hablar. Claro, tú misma lo has dicho. Tú imagínate que hay uno muy espabilado. Lo que la terminología se llama free rider. Si tú confías en que todo el grupo va a colaborar, si de repente aparece un comportamiento egoísta, ese comportamiento es el que prevalece. Tú imagínate una población, o sea, lo mismo, no hay recursos para todos. No hay. Y hay una población de gaviotas o cualquier ave, y solo ponen 2 huevos cada año. Vale. Mientras esto sea así, todos comen. Pero tú imagínate que una gaviota de repente en vez de poner 2 huevos pone 3. ¡Ay! En el siguiente año, como son 3 huevos, hay más gaviotas de las que ponen 3 huevos. Porque han puesto 3 y no 2. Entonces, a cada año que pasa, cada vez van a poner más huevos las gaviotas. Claro. O sea, que se va expandiendo esa moda ahí entre se va expandiendo el comportamiento egoísta. Pero tú imagínate que ocurre a la inversa, un comportamiento altruista. En vez de poner 2 huevos, solo voy a poner 1 para que mis compañeras puedan comer. A la siguiente generación, de esas gaviotas altruistas y buenas, ¿va a haber más o va a haber menos? Pues habrá más, ¿no? O menos. Que me siento como un examen, menos. Claro. Hay menos. Si pone más huevos y es egoísta, habrá más. Si pone menos huevos y es altruista, habrá menos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que prevalecen en el largo plazo? El egoísmo. A mí esto no me está gustando, Javier. No me gusta esto de que siempre gana el egoísmo. Me has estropeado, fíjate, la máxima con la que empezábamos de esa existencia del altruismo en la naturaleza. Bueno, y es que, como decimos, hay lagunas, incluso tampoco estos 3 ejemplos, fíjense qué giro de guión, esos 3 ejemplos que me has contado de ardillas, lemmings y pingüinos, tampoco es que estén demostrados del todo, ¿no? Sino que hay también mucho de narrativa y de la visión humana que nosotros queremos. Lo de los lemmings y lo de los pingüinos fueron unos documentales que se pusieron del siglo pasado, que creo que uno lo hizo Disney, de hecho, que entró muy bien en la cabeza de la gente, en plan, wow, qué buenos los lemmings, se tiran para que sobreviva toda la colonia y tal, pero lo que pasó en la vida real es que se destapó que los lemmings no se suicidaban, sino que eran los productores los que iban tirando los lemmings al mar para que el cámara lo grabara y entonces pudieran sacar el trozo ese de película. Incluso lo que hacían era que los ponían encima de un tocadiscos para que salieran disparados al mar y eso lo grababan. Ay, Javier, es decir, me estás dando un disgusto, no te quiero decir nada, pero me estás dando un disgusto con estas cosas porque estoy viendo que lo que triunfa es el egoísmo, pero del ser humano directamente ya. O sea, vamos de mal en peor. Además, sí. Y en el caso que Lemmings fuera. Lemmings para los juegos no es y para las pelis, pero en la vida real no son altruistas. Vale. Los pingüinos, cuando lo estuvieron, porque nosotros no identificamos bien a los pollos de los pingüinos y ellos tampoco visualmente, pero cuando se empezó a investigar de una forma mucho más fina, lo que descubrieron con micrófonos especializados es que los pingüinitos hacían unas vocalizaciones específicas, de modo que el padre sí que era capaz de encontrar a quién le tenía que dar la merienda.
hasta el punto de que incluso si algún pingüino espabilado iba buscando la merienda de otro, le picoteaban en la cabeza y le agredían. O sea que pingüinos... Tampoco. Nada de no son altruistas. Que nosotros no les diferenciemos no quiere decir que no les diferenciáramos, no les diferencien ellos. Que a lo mejor el que lo estaba mirando veía que le daban ahí, ahí, de forma random. Pero no, estaba todo muy estudiado. ¿Y las ardillas, eso era verdad o no? Las ardillas es verdad. Ajá. La ardilla se suicida para que prospere la colonia. Pero ¿qué pasa? En este caso es una cuestión de parentesco. Es decir, la colonia de ardillas está su madre, su padre, su prima, su hermano, su hermana. Entonces, digamos que sus genes, que es lo que tiene que prevalecer, aunque la ardilla muera, sus genes permanecen en la colonia. Y esto es una cosa que yo quiero dejar para otro programa, explicar el tema de la dotación genética, cómo afecta, porque hay muchos casos, están las abejas, hay un montón de casos muy interesantes, pero lo voy a dejar con una frase respecto a esto que dijo Darwin, muy borracho, en una taberna. Estaba con sus cosas de Darwin, con sus papeles, y una vez pegó un puñetazo en la mesa, se levantó y dijo, muy borracho, estaba muy borracho, dijo, daría mi vida por 3 de mis hermanos o por 8 de mis primos. Que estaba también en grado. A ver, que tampoco es cuestión de dar la vida por cualquiera. Oye, pues con esas cosas de Darwin que estaba él allí, te voy a despedir. Javier Mugueta, biólogo de Iberozoa, que ha sido no sé si un placer, porque me he llevado como alegrías y penas, en partes iguales. No sé yo si al final la conclusión puede ser que existe ese altruismo o no, porque parece que siempre, como en todo, hay algo de interés escondido en la naturaleza. Javier Mugueta, mi interés es volver a hablar contigo, que siempre lo paso estupendamente. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.